Reciban un cordial saludo, mi nombre es Orlando de Ávila y les doy la bienvenida a esta jornada de la sexta conferencia de la Asociación Colombiana de Estudios del Caribe y del sexto Congreso Internacional de Estudios Caribeños que organiza la Asociación Colombiana de Estudios del Caribe, la Universidad Nacional de Colombia, sede Caribe, la Universidad del Magdalena y la Pontificia Universidad Madre y Maestra de República Dominicana, que además cuenta con el apoyo del proyecto de investigación Connected Worlds, The Caribbean Origin of the Modern World, dirigido por la profesora Consuelo Naranjo Orobio del Instituto de Historia CSIC. El tema central de este evento académico es el Caribe sin fronteras, islas y costas continentales, relaciones entre las dos orillas. Esta tarde tengo el gusto de presentar la mesa Relaciones históricas y conflictos internacionales en el Caribe, que está compuesta por el profesor Antonino Vidal de la Pontificia Universidad Madre y Maestra de República Dominicana, el profesor Raúl Román de la Universidad Nacional de Colombia, sede Caribe, que presentarán la ponencia el comandante Robert Hodgson y la lucha imperial entre España e Inglaterra en el Caribe occidental. Paso seguido tendremos la presentación de Amelia Archibald Humphreys de la Universidad del Valle, con su ponencia El temerario Luis Sauri en la Guerra de Independencia de Venezuela y la Nueva Granada, 1808-1814. Terminaremos este panel con la presentación de Carlos Alberto Murgueitio Manrique de la Universidad del Valle, cuya ponencia se titula El almirante Gabriel de Aristizábal en defensa del pabellón real en la guerra contra la Francia revolucionaria 1793-1795. Buenas tardes, muchas gracias a todos los asistentes a este congreso virtual y especial por el año de la pandemia. Mi nombre es Antonino Vidal Ortega, soy actualmente el director del Centro de Estudios Caribeños de la Pontificia Universidad Católica Madre Maestra de Santo Domingo, República Dominicana. Y quiero traigo una conferencia o una pequeña ponencia, un adelanto, que se llama el coronel Robert Hodgson y la lucha imperial entre Inglaterra y España en las costas del Caribe occidental. En realidad, esta investigación nace un poco de una colaboración con Raúl Román Romero, prácticamente una investigación hecha por los dos, a raíz de las historias de las islas de San Andrés y Providencia. Hace unos años empezamos a investigar un poco las disputas imperiales que Inglaterra y que España mantuvieron en todo eso que se llamó la Costa de los Mosquitos, y nos sorprendió mucho a través de un pleito que conseguimos en el archivo de Simancas en España, la actividad que generó un militar y comerciante inglés que se llamaba Robert Hodgson, que fue detenido por los españoles en las cercanías de Portobelo en 1780 y algo. Entonces se dejó detener y al ser abordado por los españoles nunca eliminó la información que tenía en el barco, que pasó a manos de los españoles y que se convirtió en un botín de información terrible sobre la actividad de los británicos en la costa de los Mosquitos, ¿no? Era la influencia de Jamaica en toda esa costa, desde prácticamente el sur de la península de Yucatán hasta las costas de Panamá. Lo que tenemos es una interesante muestra de cómo estos hombres del mar, estos marinos, tenían unas ambiguas lealtades y cómo negociaban por sus intereses personales y cómo las decisiones que ellos tomaron influyeron en las disputas de los imperios, ¿no? En realidad el tema de fondo aquí era el intento que tuvo en la segunda mitad del siglo XVIII Jamaica. Desde Kingston se trató de llevar varias veces a invadir el Nicaragua y tomar el lago de Nicaragua para tratar de conectar el Caribe con Realejo en el Pacífico y abrir una vía de comunicación que permitiera a los ingleses romper el imperio español por su cintura en el Istmo Centroamericano y acceder a los mares del sur, que le abriría la oportunidad de un comercio
inmenso. Los ingleses los intentaron en varias ocasiones, pero como tuvieron varias expediciones, pero pues fracasaron. A partir de 1783, que se firma la Paz de París, en la Costa de los Mosquitos va a quedar un poco bajo la tutela del apostadero militar de Cartagena de Indias, de 1780 en adelante, y Caballero y Góngora se va a interesar sobre la defensa de esta costa. Además lo ve muy importante porque piensa que si arrebata la costa a los ingleses, esa crisis comercial que tenía el virreinato de la Nueva Granada, que lo hacía un virreinato pobre, y sobre todo el puerto de Cartagena podría reactivarse si se accedía, si se controlaba la zona del Darién y se controlaba todo el istmo, ¿no? Por las posibilidades comerciales que había allí, carey, madera, algodón, bueno, muchísimas cosas, ¿no? Entonces lo importante es que una vez que es apresado Hudson, empieza a negociar con los españoles. Y pues los españoles le proponen que en un intento de redescubrimiento y de retomar esa costa de los Mosquitos, que por qué no pues les jura fidelidad a ellos, se adhiere a los españoles y les ayuda un poco a controlar esa zona, porque Hudson tenía todo el conocimiento geográfico, el conocimiento económico de la zona, y además durante años, también por su familia, su padre, él había sido superintendente de la costa de los Mosquitos. Él había establecido muy buenas relaciones con todos estos indígenas. Una vez que es detenido, es trasladado a Cartagena, es apresado y los oficiales españoles van a tomar los papeles y la inteligencia va a empezar a trabajar. Es muy sorprendente en todo este proceso cómo se ven también cómo se desplegaba la inteligencia y el espionaje desde la base militar de Cartagena y cómo hay una eterna disputa con Kingston, ¿no? Entonces van a traducir los papeles, se va a conectar directamente con Madrid, con los ministerios, y pues se va a empezar a negociar. Entonces desde Madrid Góngora propone que Hudson forme parte del Imperio Español, pero el rey Carlos III tiene muchos recelos, se le dice que negocie y que se le trate de convencer de otra manera, pero que darle grado en el ejército español sería muy complicado, porque Hudson pedía negociar y que le reconocieran el grado, que le fueran a dar muchos privilegios. Finalmente, después del armisticio fue en el 83, después del armisticio de la Paz de París, Hudson debe dejar de ser cautivo y se vuelve a Jamaica. Ahí nuevamente se va a Bluesfield, donde tiene su base de funcionamiento, y a San Andrés, pero en el 85 los ingleses son impedidos a abandonar todas esas costas. Entonces Hudson, al haber sido prisionero de los españoles y a tener unas grandes disputas en Jamaica, porque hubo varios intentos de la toma de Nicaragua y hubo muchas facciones y disputas entre los ingleses que quizá contribuyera al fracaso de esta expedición, aunque también al buen desempeño de los marinos españoles, que derrotaron en varias ocasiones a los ingleses. Hudson va a verse abocado a volver a negociar 2 años después con el virrey Góngora, que le va a solicitar que venga a Cartagena. Para ello Hudson solicita que le permitan salvoconductos para él y toda su familia, porque él no quiere abandonar los territorios de las costas de las Mosquitias ni las islas aledañas con el resto de los ingleses, a los que considera gente de baja estopa y que él tiene estudio. Él es un ingeniero, de luego. Entre sus informaciones incautadas había una cantidad de planos y de informes de toda la costa de los Mosquitos. Él la reconoció interiormente, exteriormente, tenía planos, había construido. En fin, era un personaje. Finalmente, Góngora, con la anuencia de Madrid, lo vuelve a traer a Cartagena, cuesta bastante tiempo, y le propone que no le puede dar el rango que quiere militar, porque el rey no tiene disputa, pero sí le puede permitir salvoconducto de su familia en todo el archipiélago de San Andrés y Providencia, y en los cayos aledaños a la costa de los Mosquitos, y en Bluefield, donde él tenía sus mayores intereses comerciales. Finalmente vuelve a Londres. En Londres no consigue tener el apoyo suficiente, y en Jamaica es denigrado por sus adversarios, que lo amenazan.
vuelve a Bluefield y Góngora inicia una intensificación de su campaña para negociar y en 1787 lo logra traer nuevamente a Cartagena, donde Hodgson jura fidelidad a Carlos III y le promete ayudar le hace un plan de intervención sobre la Mosquitia, a donde solicita soldados, algunas construcciones, un barco costero que le permitiera controlar el comercio y que fueran misioneros a ayudar a convertir a los indios misquitos. ¿Qué es de interesante de este proyecto? ¿Qué es lo interesante de todo este pleito que he logrado, que dura entre 83 y 87, desde que lo toman? Lo importante es ver, por un lado, las reacomodaciones imperiales de Inglaterra y de España a finales del siglo XVIII, con los tratados de paz de las guerras europeas. Dos, también las negociaciones no solo entre españoles e ingleses, sino que también los pueblos costeros, sometidos por más de 3 siglos a la interacción, mestizos, zambos, entre ellos los mosquitos son súper interesantísimos, los darienes, negocian en función de sus intereses con uno u otro imperio, aunque son de simpatía por los ingleses, ¿no? Pero cuando tienen que negociar con los españoles. Luego también cómo estas actitudes y estas tomas de decisiones de los hombres del mar influyeron en las políticas imperiales y sobre todo en estas fronteras, en estos márgenes porosos de difícil control de ninguno de los imperios. Hablar de ingleses y de españoles es un eufemismo, son todos hombres mezclados, los militares eran españoles e ingleses, pero las tripulaciones, las negociaciones son continuas, es un territorio fronterizo, poroso, de negociaciones continuas, ¿no? Y por último, ver las desconexiones de los territorios americanos españoles. Este territorio le tocó defenderlo al apostadero de Cartagena y al virrey Góngora ante el miedo al descubrimiento que los ingleses querían tomar el istmo, pero era un territorio que pertenecía a la Audiencia de Panamá, con las que hubo una comunicación contando los avances de las negociaciones, pero siempre la comunicación era a través de Madrid. Entonces, pues lo que nos demuestra esta pequeña investigación es todas esas dinámicas de este Caribe fronterizo, muy influido por los intereses comerciales, por los intereses particulares y esas lealtades ambiguas de todos estos hombres del mar. También la posibilidad que vio Caballero y Góngora de afianzar esos territorios, afianzar su conocimiento. Hay toda una cantidad de expediciones de los marinos españoles que hacen cantidad de informes de las islas, de los litorales, de su producción, de sus poblaciones, para con ello potenciar y relanzar el comercio de una Nueva Granada, que era un territorio pobre y que estaba sumida en una crisis comercial muy fuerte, tomando como ejemplo a Cartagena, que era un puerto subsidiario con los situados militares y con unos comerciantes muy sometidos a los intereses del interior y con poca actividad comercial de envergadura. Bueno, eso es todo. Espero que pues la ponencia pueda resultar interesante. Son unos avances de todas estas investigaciones, todo este territorio complejo que estamos cambiando la forma de entenderlo, y sobre todo que ahí está inserta la isla de San Andrés y Providencia, que tienen una historia muy vinculada a todos estos circuitos de la costa de los Mosquitos y de Jamaica. Por tanto, pues dejo ahí la presentación, recordar que es un trabajo hecho junto con mi colega Raúl Román, y pues tener la esperanza de que sirva para que otros investigadores se hagan preguntas, para que nos cuestionen y para que aprendan a ver también las perspectivas que desde el virreinato se tenían de esta rica región del Caribe. Muchas gracias y espero que la conferencia haya resultado clara. Muy buenas tardes.
Bueno, primero quisiera agradecer a la Asociación Colombiana de Estudio del Caribe por la posibilidad de socializar mi proyecto de investigación esta tarde. También saludar a mis compañeros de mesa, al profesor Raúl Román, al profesor Carlos Alberto Murgueitio, al profesor Antonino Vidal, quien también me estarán acompañando esta tarde y estaremos conversando sobre las relaciones históricas y conflictos internacionales. En mi caso, he venido investigando ya hace algún tiempo sobre Luis Michel Ory. He trabajado su intervención en la Guerra de Independencia de Venezuela y la Nueva Granada con el objetivo de estudiar la formación de marinas patriotas a favor de estos movimientos. ¿Por qué Luis Michel Ory? Bueno, muchas consideraciones y revisando bibliografía e incluso fuentes primarias se denota eh, cómo este es uno de los actores que intercede en la creación de estrategias navales que pues empiezan a funcionar frente a la liberación, frente a España. Este trabajo básicamente se centra en un periodo temporal entre 1802 y 1816, pero pues para fines de esta ponencia solamente trabajaré entre 1808 y 1814 porque quisiera hacer un poco de hincapié en las negociaciones que la hace con Simón Bolívar en Los Cayos, algo que pues muchos historiadores han señalado, como el profesor Edgardo Pérez, el profesor Justo Cuño Bonito, el profesor Marchena, han señalado este conflicto y también pues lo han trabajado de una manera amplia, pero pues en el caso de este proyecto lo que quise trabajar un poco más es darle una visión íntima al personaje de Luis Michel Ory a partir de sus memorias y el intercambio de cartas que él hace con su familia. Para este trabajo, metodológicamente, con el director de tesis, el profesor Carlos Alberto, el primer planteamiento fue trabajar desde la geolocalización, desde la geografía, desde empezar a localizar barcos y desde allí surge también la idea de consultas de diferentes centros documentales como el portal de archivos españoles Pares, en el Congreso, la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos, también archivos a nivel nacional como el Archivo General de la Nación, la Biblioteca Luis Ángel Arango. Bueno, también hice una que otra consulta en la Biblioteca Nacional de Francia para empezar a tejer los inicios de este personaje en las primeras, en el mar, desde su adolescencia, cómo él llega a Cartagena y a partir de qué, o sea, a partir cuáles eran sus redes, ¿sí? Cuál fue su circulación en los primeros años y qué es lo que lo moviliza a esto. Hay un señalamiento de que sobre su infancia no hay mucha información. Bueno, hace algunos años el señor Frédéric Beraud reconstruye el acta de nacimiento de Michel Ory y señala que él nace el 20 de julio de 1786 en el centro de París, siendo el hijo mayor de un fabricante de sombreros, siendo el hijo mayor de un fabricante de sombreros llamado Michel Ory y su madre Geneviève Vitois. Bueno, más tarde, más adelante, en 1789, pues ya sabemos, estalla esa Revolución Francesa, Luis Michel Ory aún era un niño, y a partir de ese momento, pues estamos hablando de alguien que crece en un contexto bastante hostil. La situación de Francia, en el momento en el que Ory se encamina a sus primeros escenarios navales, que pues él sale del puerto de Brest. Bueno, él empieza en este circuito y empieza pues considerando que ya empezaba un debilitamiento para 1802 de estas flotas navales francesas. Bueno, me gustaría mencionar que es la primera negociación de un barco que él hace. Él empieza a comunicarse desde Martinica con sus tíos
sobre sus condiciones de salud. Cabe señalar que las descripciones sobre esta contemporaneidad hacen referencia a un brote de fiebre amarilla. Por consiguiente, él empieza a describir cómo incluso, bueno, en ese momento todavía los ingleses tenían un dominio, entonces siempre se veían bloqueados. Y también el interés de retomar hacia su lugar de origen, hacia su familia. En ese momento, Francia se enfrentaba a la derrota de Trafalgar, entonces la Marina se encontraba en un debilitamiento total. Para 1808, Luis Michel Ory ya se encontraba eh, capturado por parte de la Armada Británica en el Caribe y él escribe a sus tías sobre su captura y sobre la forma en que la Armada Británica en el Caribe lo empieza a acusar como un insurgente. Para 1810, en este empieza ya sus primeros movimientos como corsario propiamente en Nueva Orleans. Primero, él decide comprar su primera embarcación llamada La Venganza. Entonces, para contrarrestar esto, ya que Guadalupe estaba en dominio de los ingleses, él decide detenerse en Luisiana y prestar sus servicios como corsario entre la guerra de Gran Bretaña y Estados Unidos. Primero, junto al capitán Dominique Diron, entonces él durante 2 años empieza y trabaja a favor pues, de los estadounidenses y para 1812 es acusado de violar la ley de neutralidad entre Estados Unidos y Gran Bretaña, lo que lo lleva a ser capturado por primera vez. Algo que, bueno, finalmente, en esa misma temporalidad en la que Aubrey se veía frente a las hostilidades y frente al rapto incluso de su embarcación, es contratado por el patriota venezolano Pedro Wallen Baltimore. Desde ese momento empieza una relación directa entre él y entre la independencia de la Nueva Granada, que lo llevarían más adelante en convertirse en una pieza significativa para ese proceso. Bueno, el segundo apartado me gustaría hablar un poco sobre por la libertad o el interés, que retoma un poco lo que sería la entrada de Luis Michel Ory al Estado Soberano de Cartagena entre 1803 y 1816. Básicamente, podríamos decir que en el periodo de la Reconquista y buscando pues estos nuevos mecanismos de control y defensa del mar, los patriotas empiezan a recurrir a pactos de defensa con estos corsarios que vienen pues de un declive en otros lugares como Estados Unidos. Muy bien lo señalaba el autor Giorgio Antei, italiano, uno de los que pues recopila la vida de Agustín Codazzi. Este se olvida de la independencia también se forjó con contrabandistas, corsarios, armadores, en busca de renta, de los cuales hubo una buena cantidad de norteamericanos, ingleses, jamaiquinos, curazaleños, que pusieron sus capitales al servicio de banderas como la fueron Buenos Aires, Cartagena y Venezuela. En esa medida, también autores como Carlos Vidales señalan que este proceso lo denominó el carácter cambiante del corso hispanoamericano. Sí, que también se reducía al servicio de las naciones y la prestación de la protección de las fronteras marítimas nacionales. Bueno, con la capacidad de coordinar todo lo que surgía alrededor del corso. El corsario también efectuaba actividades de carácter legal en el prisma jurídico del derecho, es decir, ellos tenían cierta legitimidad ante ese proceso y en este contexto llega Luis Michel Ory. El segundo plano de la vida marítima de estas mediaciones entre corsarios y patriotas se debe incluso a las acusaciones por fraude por parte de los corsos, había como que cierta irregularidad. Muy bien también lo comentó el autor Cagua Pral, el patente de corso empieza a proliferar en los nuevos países debido a la falta también en vanidad de guerra
Y de una forma muy bonita, no, de una forma bastante amplia, la, la novela Piratas en Cartagena también lo representa a través del relato de Soledad a la costa de San Pedro. Me gustaría mencionar que Luis Michel Ory, al llegar a Cartagena, como bien lo mencionaba con Pedro Gual y con el canónigo chileno José Cortés de Madariaga, el 9 de julio de 1813 empieza a prestar un servicio como capitán. Parte de estas estrategias de defensa se vieron reflejadas en 1815 con la entrada de Pablo Morillo en Cartagena, un hecho bastante significativo. Muchos historiadores lo han enunciado y las fuentes como el sitio de Cartagena, y para 1815 el ejército expedicionario de Pablo Morillo entra con 18 buques de guerra y 42 transportes. Además de eso, con un brazo militar de más de 10.000 hombres, algunos historiadores señalan que esta invasión fue bastante abismal, a lo que los servicios de Luis Michel Ory fueron solicitados en ese momento. Incluso cuando Pablo Morillo invitaba a los franceses a unirse a sus filas. Ory estaría planteando la toma de la fragata La Ifigenia, que había encallado en Barú con más de 44 cañones. Las goletas dirigidas por Luis Michel Ory como capitán de la Marina Patriota de Cartagena estaban compuestos por las goletas La Republicano, La Estrella, Neptuno, La Constitución. Incluso lo dicen muchos de sus fuentes y también el profesor Duarte French lo retoma en su libro. Dado un poco el alcance, claramente por la capacidad militar que tenía Pablo Morillo, fue bastante complicado que se efectuara pues una victoria por parte de la Marina dirigida por Luis Michel Ory, y las fuerzas realistas sucumben totalmente Cartagena y das un último anuncio a los franceses de bajar la bandera y de rendirse. Dado toda esta situación y ante pues lo que muchos han considerado una acción heroica de Luis Michel Ory, y empieza pues uno de los primeros conflictos con Luis Brión, pues a partir de la goleta La Constitución, porque Ory exigía un pago por esos servicios, considerando que él también había intervenido o había dirigido la evacuación de Cartagena, movilizando 2.000 habitantes a la plaza central. Después de todo este conflicto con Luis Brión sobre parte de estas movilizaciones por parte de este pago, Luis Michel Ory se moviliza hasta San Luis en 1816. Pues hay que señalar que ya el contexto de Haití era totalmente diferente y lo que ellos buscaban eran también como una guía, unas autonomías para las acciones marítimas en las independencias. Las negociaciones empezaron pues entre Ory, Petión y Simón Bolívar, dada pues al debilitamiento del ejército patriota ante la reconquista. Bolívar solicita a Petión 4.000 fusiles, sin contar los 3.000 que se han librado ya a las órdenes, o 100.000 cartuchos, por lo menos 30.000 libras de pólvora, 30.000 libras de plomo. Y realmente esa reunión de los cayos empieza a dispersar el ejército en diferentes espacios marítimos, debido a que en Bolívar quería tener un dominio total. En cambio, Ory, por otro lado, quería que fuera de varias cabezas. Yo creo que eso es algo que muchos historiadores han señalado. Eso también lleva a una hecatombe naval, y lo que lleva es a que muchos de esos corsarios, empezando por Ory, se empiecen a dispersar incluso hacia México, Buenos Aires, etcétera, etcétera. Ory, en reclamación de los servicios prestados en Cartagena, como le mencioné anteriormente, y ver la negativa de Simón Bolívar y de Brión, empieza y se moviliza hacia México al servicio de Javier Mina, un poco decepcionado y un poco distante de esta causa. Empieza a dirigir otras campañas navales. Más adelante, Luis Michel Ory, en un conflicto territorial, estamos hablando entre 1818 y 1820,
empiezan a discutir sobre los límites territoriales en lo que en ese momento sería la guarnición militar de Luis Michel Ory, que sería Providencia. Recordemos que Providencia, para esa temporalidad, por su posición interoceánica, tenía la posibilidad de conexión con otras zonas. Por ejemplo, Ory llegó a Galveston, llegó a muchos sectores a partir de ese punto estratégico que pues más adelante reclamaba. La naturaleza de esta presentación está relacionada con mi tesis doctoral, que se titula La Revolución Francesa en la Española, Saint-Domingue, Santo Domingo, 1789-1795. De ahí surge, se deriva mi conocimiento, el conocimiento que tengo hasta ahora de esta figura, el teniente general Gabriel de Aristizábal, y de su participación en la guerra internacional, como consecuencia del inicio de la Revolución Francesa y sobre todo de la Revolución Radical desde septiembre de 1792, cuando Francia se convierte en una república y la Asamblea Nacional original va a ser disuelta y se va a conformar la Convención Nacional, el Comité de Salud Pública, el Comité de Seguridad Nacional, a los cuales se van a señalar ya la historiografía posteriormente como aquellos que participaron en el régimen del terror. Bien, esto comienza precisamente con el regicidio del 16. Voy a comenzar entonces la presentación. Entonces, para la memoria de ustedes, el 21 de enero de 1790 es ajuste y guillotina el monarca de Francia, Luis XVI, que es primo de Carlos IV, rey de España. Esto trae consecuencias nefastas para las relaciones de las dos potencias. Como es natural, el rey Carlos IV reaccionará al regicidio, declarando la guerra a Francia. En Europa la guerra inicia en el teatro europeo en marzo de 1793, mientras en América inicia en febrero, a final de febrero de 1793. Entonces, bueno, este es Gabriel de Aristizábal, precisamente el personaje al cual estamos dedicando esta. Aristizábal nació en 1743 en Madrid y murió el 5 de junio de 1805. Para que conozcamos esta figura, fue hijo del secretario del Real Consejo de Hacienda, Nicolás Aristizábal, y Oyoqui, y de la señora Rosa Espinosa de Aguado. Es un marino español muy importante en el desempeño de los intereses de España en diferentes mares del mundo en la segunda parte del siglo XVIII. Este marino es conocido por haber practicado la navegación en todos los océanos del mundo, especialmente en el Atlántico, en el Pacífico y en el mar Mediterráneo, ¿no? Prestó servicios en Manila, Habana, desde 1769 hasta 1774. Luego mandó la expedición española a Pensacola. Bien saben ustedes que España participó tanto desde la metrópoli como de los dominios americanos, precisamente desde las Antillas, en la guerra de independencia de los Estados Unidos de América contra la Gran Bretaña. Luego firmó en 1784 esta figura importantísima dentro de la Marina de Guerra Española, firmó el Tratado de Amistad con el sultán de Estambul, ¿no? Ese año. Y en 1791, precisamente unos años antes de su desempeño en la guerra contra la Francia revolucionaria, ascendió a teniente general
de la Marina de Guerra Española. Entonces, lo que nos corresponde hoy es mostrar precisamente el desempeño de esta figura en la campaña de España contra la Francia revolucionaria en la isla de la Española, pero precisamente en el año de 1793 hasta el verano de 1794, definido claramente, ¿sí? por unos acontecimientos que vamos a ver en unos minutos. Bueno, entonces en esta primera diapositiva vemos a la figura del teniente general Gabriel de Aristizábal, y desde febrero a abril de 1793 es que se está preparando la flota que va a enviar el rey de España al teatro de operaciones en el Caribe. Entonces, digamos que de febrero a abril es la fase de preparación para para atravesar el Océano Atlántico desde los puertos de la península a los puertos del Caribe. Entonces comenzamos en el Ferrol, en donde Aristizábal y sus hombres están armando y aprestando los buques, haciendo reparaciones generales en medio de las lluvias torrenciales que se viven en Galicia y los vientos desfavorables que impiden la salida de las embarcaciones incluso a los puertos del Mediterráneo peninsular, ¿no? La escuadra, que en este momento está en el Ferrol, está compuesta por 9 navíos que han sido, digamos, adjudicados o dados a Gabriel de Aristizábal para que los provea suficientemente para el viaje, ¿no? Estos 9 navíos se llaman San Eugenio, San Rafael, Magnánimo, Santa Isabel, Galicia, Guadalupe, Pilar, la Reina Luisa y San Fernando. Y están acompañados por 2 fragatas, Santa Rosalía y El Salvador. O sea que al final son 11 embarcaciones que está dirigiendo Gabriel de Aristizábal para proyectarse sobre el Nuevo Mundo. Bien, evidentemente ya hay planes hacia dónde va a ser dirigida esta flota española. Precisamente el destino inicial es Puerto Cabello, porque las leyes de navegación así lo indican. Los vientos son favorables para que haya un desplazamiento desde Europa por las Canarias, dirección Canarias, luego se enrutan hacia las Antillas Menores y entran por lo que podríamos oír como Trinidad y Tobago, ¿no? La República de Trinidad y Tobago actual, que en ese entonces es Puerto España, y de Puerto España se remitirían a Puerto Cabello, que es en el litoral venezolano, exactamente el litoral de la ciudad de Valencia, y de allí proyectarse sobre la isla de Santo Domingo, que era el lugar precisamente donde se estaba dando el mayor riesgo por la frontera de 350 kilómetros de norte a sur, que atraviesan esos dos dominios que se dividen la isla de la Española. Entonces, para el 20 de febrero ya se había matriculado en el arsenal solamente 1.394 hombres y se necesitaban otros 3.990. O sea que faltaban aún en febrero 20, un mes después del regicidio, 2.596 marinos para poder tener listas las embarcaciones bien provistas para dar el paso, ¿no? El 27 de febrero, dicen los documentos, ya había tropa de batallones para armar 6 navíos y convenía que los demás viniesen de las milicias y cuerpos militares y no de gentes marcadas e inexpertas. Aquí lo que se está refiriendo el teniente general Aristizábal es que para completar los batallones y armar esos navíos, lo más importante era que se involucraran dentro de las tareas militares cuerpos expertos de milicias o de regimientos regulares, porque las gentes que no conocen sobre la ley de la marinería o este mundo de la marinería, pues no son realmente útiles dentro de estos propósitos. Incluso Aristizábal dice
que prefiere llamar a desertores y a presidiarios africanos para que lo acompañen, de no ser posible, reclutar el número de personas en estos 11 navíos, ¿no? Bien, incluso Aristizábal habla sobre la oficialidad. Dice que es necesario tener, además de los reclutas voluntarios para esta travesía, eh, tenientes de navío y alférez de fragata, que tendrían que ser llamados desde fuera del Ferrol, estamos hablando desde Santander, Cádiz o Barcelona, y también el tema de que los médicos escaseaban porque por lo que hubo que apelar a los retirados. Lo que muestra esta situación es que España no estaba realmente preparada para una guerra internacional con Francia y que apenas están alistando tropas un mes después. Ustedes que son, bueno, buena parte del público que va a escuchar esta conferencia que viene de República Dominicana o son dominicanos, sabrán que el 22 de febrero de ese año, 1793, ya hay enfrentamientos entre, eh, digamos, los diferentes partidos que operan en la colonia francesa y los regimientos milicianos que están acantonados en la zona de frontera de Santo Domingo Español. Mientras tanto, mientras ya está el fuego abierto en el dominio de Santo Domingo, aquí todavía está listándose el grueso de la Marina de Guerra Española que le va a hacer frente a este desafío francés. Bueno, entonces en un segundo momento tenemos esta instancia de mayo a julio de 1793, cuando se ejecuta el viaje a América. Pongo julio porque viajan es precisamente ya en verano, pero todo el verano están alistándose para zarpar y para poder llegar, digamos, al continente americano. Antes de la temporada de los huracanes, ya veremos la necesidad, la premura que existe para moverse antes de agosto al frente, ¿no? O por lo menos cerca del frente. Las funciones de la escuadra que comanda Aristizábal son las siguientes: resguardar la salida del Tesoro de La Habana y San Juan hacia la península. Resulta que están operando algunas embarcaciones francesas enemigas en el canal de las Bahamas, y esto ha impedido que, bueno, y proyectadas desde la Tortuga y desde Saint-Domingue, o su colonia actualmente pues se llama la República de Haití, en ese entonces la colonia principal de Francia en el Caribe, que pues como ustedes bien saben es vecina tanto de República Dominicana como al frente del litoral cubano. O sea, entonces, desde el norte de Saint-Domingue se han proyectado los franceses para tomar control sobre la salida del estrecho de las Bahamas de la flota española que carga tesoros desde México a La Habana y de La Habana en tránsito a San Juan, que desde San Juan se dirigirá posteriormente a los puertos peninsulares. Pues no permiten la salida a los franceses, las operaciones de estas embarcaciones francesas no permiten la salida. Bien, por otro lado, hay que apoyar el traslado de los caudales, ejércitos, armamentos, municiones, víveres y medicinas, además de cirujanos, que transitan desde España hacia la isla de Trinidad, que todavía es dominio español, Venezuela y Santo Domingo. Estos caudales, ejércitos, armamentos, municiones, entiéndase que no solamente provienen de España, hacia Trinidad y Venezuela y Santo Domingo, sino que también esta flota necesita resguardar el movimiento del tesoro, que son los caudales reales que vienen desde Veracruz y que están obstaculizados, están en La Habana, ¿no? Hay que permitir eso. La llegada de los refuerzos provenientes de la península, regimientos que se van a trasladar desde Venezuela a Santo Domingo
y de los caudales del tesoro que provienen de Trinidad, perdón, desde Veracruz a La Habana y que no han podido pasar todavía, ni llegar a Santo Domingo. El otro, tercer punto, es proteger el comercio de España en esos mares y amparar las posesiones y, en caso necesario, atacar al enemigo, como ya se tiene planeado, ¿no? Y el cuarto, prestar auxilio y anticiparse los augurios que se ciñen contra la isla de Santo Domingo. Esto aparece en todos los documentos. Ya veremos exactamente el folio y los legajos que pues pude trabajar, que pude conocer y revelar tanto en la tesis como ahora, que provienen del viso del Marqués, que es el archivo de la Marina de Guerra Española. Ese sitúa en el viso del Marqués Castilla-La Mancha. Muy bien. Aquí tenemos, por ejemplo, una nota de Antonio de Arce al gobernador de Santo Domingo, Luis García y Moreno, fecha del 27 de abril de 1793, en donde señala la necesidad de que lleguen estos refuerzos, tanto de la península como de tierra firme, a la isla de Santo Domingo. Miren ustedes cómo señala la gravedad del asunto. Donde acaso serían muy útiles y precisas estas fuerzas es en vuestra isla por las novedades ocurridas en la parte francesa. Vuestra señoría tendrá meditadas las operaciones conforme a las órdenes que tenga por el ministro de guerra y las circunstancias en las que se halle por sus revoluciones. Está refiriéndose a las revoluciones de la parte francesa, ¿no? Muy bien. Entonces, en medio de esta situación de premura y de dificultad que atraviesa el dominio español de Santo Domingo, se da la salida de la escuadra Aristizábal a bordo del navío San Eugenio el 11 de junio de 1793. Recuerden ustedes que está en el Ferrol, y para poder juntarse con el grueso de la Marina de Guerra Española, que está en Cádiz o en Cartagena, estas dos embarcaciones viajan primero al Mediterráneo y desde el Mediterráneo se dirigen hacia América. El hecho es que se reúnen en Puerto España, lo que hoy es la capital de Trinidad y Tobago, en ese entonces uno de los puertos más importantes de España en el Nuevo Mundo. Se reúnen 6 navíos de esta escuadra con 2 naves francesas monarquistas que provienen de la isla de Martinica. Recuerden que estas convulsiones generadas por la Revolución Francesa no solamente han afectado a Saint-Domingue o a el actual Haití, sino que también afectan a las Antillas Menores francesas, tanto en este caso Martinica como Guadalupe, cada una a su manera. Ahora me estoy refiriendo a Martinica. Entonces, las fuerzas monarquistas, en medio de los enfrentamientos partidistas y coloristas que se dan en el Caribe francés, salen de la Martinica dirigidas por Monsieur de la Rivière, y solicitan la protección de Carlos IV y su incorporación en la Marina Real. Este tipo de acontecimientos son muy frecuentes durante este año 1793, incluso en 1794, cuando fuerzas francesas de diferente color y orientación política completamente contrarias a lo que sucede dentro de la isla, de los dominios franceses, pasan a la protección del rey Carlos IV, rey de España, y se incorporan, no solo en este caso sí a la Marina Real, en otros casos a las tropas auxiliares que tienen nombres tanto de Carlos IV como de María Luisa, los regimientos, en la guerra internacional que se libra en Santo Domingo. Bien, esto también es provocado, toda esta migración de franceses hacia el territorio español, es provocado también por la toma inglesa de Tobago, ¿no? Y el intento británico de invasión de Martinica. Entonces, no solamente son presiones internas a partir de las dificultades que atraviesan las colonias francesas por el estallido de la revolución y las guerras civiles que se viven,
sino por la guerra internacional también tiene sus propias amenazas. Inglaterra está tratando de tomar los últimos territorios franceses y de esta manera entonces, en este caso es Rochambeau, que quiere también entregarse a España. O sea que el marino Monsieur de la Rivière se le entrega 2 naves francesas a España y Rochambeau también, evitando caer en manos de los ingleses, prefiere entregarse a España, ¿no? A esto lo que muestra es la cercanía de ambas potencias, eh, pese a, eh, digamos, a las dificultades que atraviesan en este momento con la guerra internacional. ¿Cercanía en qué sentido? Pues los monarquistas franceses se ponen del lado del rey de España. Bueno, después de pasar por Puerto España, llegan estas embarcaciones finalmente a Puerto Cabello. Como les dije, en Puerto Cabello sería el litoral, las costas de la ciudad de Valencia en Venezuela, y allí se reúnen con un bergantín corsario que se llama Nuestra Señora del Rosario, cuyo capitán, Juan Antonio Careaga, tiene patente de corso de Caracas y viaja regularmente el circuito de La Guaira, que es el puerto de Caracas, a la isla de Saona de Santo Domingo, llevando regimientos y trayendo enfermos, como lo veremos en un momento, enfermos y heridos, a los hospitales de campaña que ya se sitúan en todo el litoral venezolano. Bien, aquí hablamos sobre el bloqueo francés del Canal de las Bahamas. Precisamente estas embarcaciones corsarias conocen sobre noticias del movimiento de los franceses en las Bahamas y alertan que en las Bahamas, impidiendo el paso del tesoro de La Habana hacia San Juan, carga 40 cañones y que además está acompañada de un bergantín de 16 cañones más y de una goleta, y que la posición que ocupa no solamente impide el paso del tesoro español, sino que también impiden el comercio de las Antillas españolas con Filadelfia y Nueva York, desde donde extraen o traen bueno, cargas diferentes, ¿no? Tanto maderas como ganado en pie e incluso carne, ¿no? Carne salada y otros, sí, bacalao también, ¿no? Bien. Fuera de esto, tenemos entonces que a petición del capitán general de Cuba, Luis de las Casas, eh, estas embarcaciones eh, españolas deben, fuera de traer elementos de guerra a Santo Domingo, como ya les dije, evacuar los caudales que están detenidos en los navíos que están en La Habana, que son San Pedro Alcántara y la fragata Minerva. Bueno, muy bien. Aquí aparecen también otros emigrés franceses en Jamaica. Lo que podemos ver entonces es un despliegue de una cantidad de fuerzas francesas que no se sienten identificadas con esta revolución y menos con esta revolución radical y que proliferan en sus llegadas a diferentes zonas del Caribe hispano e inglés. Bueno, aquí en esta tercera imagen tenemos a Aristizábal a bordo del navío San Eugenio en el Puerto Cabello, esperando la salida hacia Santo Domingo. Miren ustedes cuánto se tardan los movimientos. ¿Por qué no puede moverse? Pues porque llegan en junio y julio, cuando ya es tarde para iniciar los movimientos hacia las Antillas, debido a la llegada de la temporada o el temporal de huracanes. Entonces aquí tenemos varios puntos, 3 puntos importantes para la historia de la española, tanto de la parte francesa como de la parte española, San Domingo, Santo Domingo, ¿no? Tenemos la coyuntura, mientras están apenas llegando los españoles, la flota española al Nuevo Mundo, se está presentando la coyuntura del 20 de junio de 1793, que la historiografía, tanto dominicana como haitiana,
ha trabajado profundamente, pero que todavía, a partir de revisar los archivos, tanto españoles como franceses, pude aportar más cosas, ¿no? Por ejemplo, el nuevo gobernador de Saint-Domingue, que Robespierre, el Comité de Salud Pública y el Comité de Seguridad Nacional nominan como gobernador a este hombre, a Monsieur Galbaud, llega en esta coyuntura del 20 de junio, unos días antes, a Cap Francés, ¿no? A la ciudad del Cabo, arriba, y al norte, pues. Y mientras los comisarios civiles, que eran quienes habían sido nombrados por los girondinos, Sontonax y Paul Berel, quedan estupefactos debido a la llegada de Galbaud. ¿Qué quiere decir esto? Que va a haber una pugna entre Monsieur de Galbaud, que como les digo es el representante de los jacobinos, y interesante esto, se alía con los plantócratas, y los comisarios civiles, Sontonax y Paul Berel, que están aliados con los mulatos, que son los agentes más importantes de la Asamblea Nacional Francesa en la colonia, y comienza un enfrentamiento de poderes, uno más dentro de lo que fue la guerra civil de Saint-Domingue, ¿no? Que eso ya sería otro tema adicional. Esta coyuntura hace que Sontonax y Paul Berel tengan que recurrir a 10.000 negros, en este caso precisamente estos grupos que estaban acechando desde hacía ya 2 años la entrada del Cap Francés. Entonces, desde Port-au-Prince, donde llegan, desde Puerto Príncipe, llegan al Cabo y se encuentran pues que el Cabo está dominado por este hombre Galbaud y por los plantócratas que detestan a los comisarios civiles, porque les denominan negristas y que están de acuerdo con los mulatos y demás, ¿no? Entonces, para poder salir de Galbaud y de los plantócratas que lo apoyan, Paul Berel y Sontonax permiten la entrada en la escena de 10.000 negros que sacrificaron cuantos blancos encontraron e incendiaron a Cap Francés por diferentes partes. Y no quedó en él más que fragmentos. Esto es una parte de Manuel González Sarmiento, que es un súbdito español que vive en Kingston, ¿no? Bien, después viene este segundo punto, que es el empleo de corsarios, que siempre utilizan esta escuadra de Aristizábal, emplea a esos corsarios venezolanos con corso de Caracas para enviar avisos y obtener noticias y no poner en riesgo las 11 embarcaciones. Entonces aquí tenemos el 27 de julio y el 2 de 23, el capitán general de Venezuela, Pedro Carbonell, envió 900 hombres de tropas veteranas y milicias a la isla de Saona, además de víveres y municiones. Y quienes lo transportan, pues son estas 2 embarcaciones del corso de Caracas, que tienen relaciones muy cercanas con Aristizábal y las 11 embarcaciones españolas, ¿no? Además, cuando llevan víveres, tropas y milicias a Saona, de vuelta traen 350 enfermos de Santo Domingo a Puerto Cabello y La Guaira, donde están los hospitales. El otro punto importante de este periodo es que Aristizábal explica a Joaquín García, al gobernador general de Santo Domingo, que la escuadra no podía quedar expuesta en aquellas costas. Ya se imaginan ustedes que Joaquín García está esperando la llegada de estas embarcaciones para poder cambiar el desequilibrio que existe entre las tropas francesas y las españolas. Entonces, Joaquín García continuamente está enviando mensajes a Aristizábal, muy preocupado de por qué se tarda tanto la escuadra. Entonces, Gabriel Aristizábal le responde, es que las tropas del rey, las fuerzas de las 11 embarcaciones no pueden quedar expuestas tan fácilmente, ¿no?
Entonces dice, pues la euforia de dicha posesión y de toda esta parte de la América pende de la conservación de la escuadra que solo en caso apurado debe exponerse. La escuadra debe aprovecharse en Trinidad, exactamente en el fondeadero de Puerto España, donde su excelente puerto de buen tenedero y libre de huracanes está más a mano de las ocurrencias de la guerra por extrabar lo avento de todo. Esto me hace pensar la necesidad que tenía Inglaterra de arrebatarle esa posesión a España, oyendo solamente y leyendo a Aristizábal, ¿no? En 1797 finalmente los ingleses toman control de la isla de Trinidad y le quitan ese fondeadero a la corona, que era uno de los más importantes para la entrada, sobre todo, al Nuevo Mundo. Bueno, aquí tenemos el cuarto punto, que es la guerra en Santo Domingo. Aquí no me voy a tardar mucho, ya estamos llegando al final. Voy a compartir con ustedes la carta de Joaquín García, fechada el 19 de agosto de 1793. Dice lo siguiente: esta isla está acometida y amenazada. Tengo poca fuerza, habiendo de guarnecer una línea larga, tanto como la de Europa, sin posibilidad de socorrer los puertos mutuamente y con unos enemigos codiciosos de poseer nuestros ganados. No tengo más víveres que los que me vienen de los ingleses americanos, cuyo tránsito han cortado los buques franceses. Anuncia acerca de la inminente llegada de 2 regimientos de La Habana, de 2.200 hombres, al mando de Matías de Armona y el marqués de Casacalvo, que según él servirán para guarnecer toda la conquista y establecer el orden, expurgando todo el territorio a los patriotas, soldados corrompidos y gente sin hogar, y solo permanezcan los agricultores perseguidos y expatriados por los comisarios. Esto aquí lo que muestra es que no solamente va a haber un despliegue de fuerzas desde las costas venezolanas con los regimientos que traen esas embarcaciones provenientes de la península, con armas, alimentos, municiones provenientes de Venezuela, sino que los provenientes de La Habana y de México, que van a poder finalmente pasar ese bloqueo francés, sino que están llegando las tropas, los regimientos regulares de todas las partes del imperio español para poder defender este frente de guerra, que es el frente de guerra más importante fuera del peninsular, que compromete los territorios de su majestad Carlos IV contra la Francia revolucionaria y radical, porque esta ya es la revolución, digamos, popular, ¿no? Bueno, entonces después aparece otro punto en donde dice la incorporación de los emigrados y desertores franceses en las filas del ejército del rey, al igual que los negros incendiados de la llanura del norte de Saint-Domingue, denominados como brigantes. Es tal el grado de desesperación que tiene el Santo Domingo español y su gobernador general, Joaquín García y Moreno, y las autoridades de la Real Audiencia y de la Iglesia Católica, que les toca recurrir a estos ejércitos de negros muy bien armados que los franceses denominan brigantes porque fueron los incendiarios de la llanura del norte durante los acontecimientos de agosto-septiembre de 1791 y que desde ese tiempo están en la frontera, dominantes prácticamente en la frontera con España, y que se quieren brindar desde ese entonces a formar parte de los regimientos auxiliares. Este ya es el momento en el cual, en medio de la guerra internacional que se vive, Joaquín García Moreno incorpora tanto a Jean-François como a Bissot, a sus lugartenientes y a las decenas de miles de antiguos esclavos que militan dentro de sus filas y que van a conformar los ejércitos auxiliares del rey de España durante esta guerra, ¿no? Al mismo tiempo que los emigré o monarquistas, que tampoco están de acuerdo con los comisarios y con la revolución, que también pasan a España. Entonces, tanto antiguos amos como antiguos esclavos de la colonia francesa terminan formando regimientos pro-españoles contra la Revolución Francesa.
Aquí vamos al quinto punto y aquí termino porque ya me he pasado el tiempo, como siempre, que he denominado la conquista de Bahayá o de Fort-Dauphin, ¿no? Entonces, aquí tenemos entonces el momento culminante de la cuestión de toda este movimiento de Gabriel de Aristizábal desde la península hasta el Caribe. Entre el 28 y el 29 de enero de 1790 se desembarcan las tropas provenientes de Caracas y de Valencia o de La Guaira y de Puerto Cabello en el puerto de Montecristi al norte de Santo Domingo Español. Frente a Bahayá, que es Fort-Dauphin, así le dicen los franceses, y pues esto todo lo hace o lo dirige Gabriel de Aristizábal, ¿no? Unos días después, ya estamos hablando del 31 de enero de 1794, se da la rendición de Bahayá, precisamente en este caso los líderes de la ciudad, que son Nap, Candy y Bono, se adhieren a las fuerzas del rey de España y conservan su grado y paga, con tal de que España respete su vida y propiedad. Entonces, miren ustedes cómo estas 11 embarcaciones forzan la rendición de las tropas francesas, la toma de la ciudad sin destruirla por parte de las tropas españolas, y los mismos directores de la revolución en ese momento, en esa zona de Saint-Domingue, se adhieren a las armas del rey, conservan sus grados y pagas, compromiso de respetar sus vidas y propiedades. Esto es muy importante, es tal vez el punto más importante de la campaña de Santo Domingo contra Saint-Domingue en esta guerra internacional. Marca precisamente la expansión del Santo Domingo español sobre el Santo Domingo francés, que no va a durar mucho tiempo, ¿no? Es tan simbólico este acontecimiento que el mismo García y Moreno y Joaquín de Sasso hacen el tránsito por tierra hasta Dajabón para entrevistarse con el teniente general Aristizábal. Luego aquí termino, unos meses después, exactamente 6 meses después, de esa ciudad pasar a formar parte del Imperio Español y a estar dominada por España y por las tropas auxiliares. Recuerden ustedes que el compromiso era mantener la vida y la propiedad de los ciudadanos franceses, y eso solamente era posible manteniendo las tropas auxiliares negras que ya trabajaban para Carlos IV por fuera de esta ciudad. ¿Por qué? Porque estas tropas africanas querían venganza, que es precisamente lo que sucede el 6 de julio de 1794, cuando el odio y las ganas de venganza conllevan a que Jean-François, que es el líder más importante de esas tropas auxiliares, determine fusilar a 734 franceses. Este acontecimiento es muy importante tener en cuenta porque lo que hace es desmoralizar a España y al Santo Domingo español en su campaña. Los africanos, antiguos incendiarios, se mostraron reacios a acatar las órdenes, a respetar las convenciones y las leyes de la guerra, y sin compasión ni remordimiento violaron las leyes de España como lo habían hecho previamente cuando no eran parte de los regimientos auxiliares durante los acontecimientos de 1791 en Maribarú, Saint-Suzanne y Juanamint o Juana Méndez, como le dicen en República Dominicana. Este hecho determina el final prácticamente del ímpetu que gozó España en esta guerra, porque después de estos acontecimientos de julio de 1794, bueno, no, durante, mejor dicho, porque en mayo, unos meses antes de julio, ya Toussaint Louverture había hecho el tránsito de el bando español, donde formó parte de las huestes de Georges Bissot, siendo el médico del rey de esas tropas auxiliares, para convertirse al lado de Francia, renunciar a España al lado de Francia
con alrededor de unos 6.000 hombres del ejército auxiliar, ¿no? Entonces, mientras Toussaint pasa al lado francés, porque Francia apoya la abolición de la esclavitud, Jean-François arremete contra estos civiles franceses que estaban bajo custodia española. Esto genera un cambio en el equilibrio de la guerra y termina de alguna manera acabando con las aspiraciones que hasta entonces tenían los españoles de la isla para pasar la parte francesa de la isla a la soberanía de Carlos IV. Con esto termino. Muchas gracias por acompañarme y por permitirme extenderme unos minutos adicionales. Aquí al final aparece el Archivo General de la Marina de Guerra Española, Álvaro de Bazán, que es precisamente de donde sale la información que compartí con ustedes. En el Fondo de Expediciones, Convoyes y Transportes de Indias, Legajo 15, Carpeta 8, es prácticamente el dossier del Teniente General Aristizábal. Muchas gracias, que estén muy bien. Agradecemos la participación de los profesores Antonino Vidal, Raúl Román, Amelia Archibald Humphreys y Carlos Alberto Murguiedio en este evento académico, e invitamos a quienes participan del otro lado a seguir disfrutando de la programación académica de este 6º Congreso Internacional de Estudios Caribeños y de la 6ª Conferencia Internacional de Estudios del Caribe a través del canal de YouTube de la Asociación Colombiana de Estudios del Caribe, del Facebook Live de extensión de Sede Caribe de la Universidad Nacional de Colombia y del Facebook Live de la Vicerrectoría de Investigaciones de la Universidad del Magdalena. Para los interesados en leer los textos, las memorias de este evento con sus ponencias las podrán encontrar disponibles desde el 20 de mayo en la página web de la asociación.